Mi novia de 4 años rechazó mi propuesta. Al principio, estaba avergonzado, pero después de que mi hermana me revelara ciertos códigos femeninos, eché a mi novia a la calle, donde pertenece. Hola a todos. Tengo 27 años, soy hombre, y cuento esto en parte porque necesito desahogarme y en parte porque, sí, aún estoy en shock con cómo resultaron las cosas. He estado con mi novia Liz, de 26 años, durante 4 años. 4 años es bastante tiempo cuando estás con alguien, ¿saben? Realmente pensé que era ella. Nos conocimos a través de un amigo, y sinceramente, hubo química desde el principio. Todo fue divertido, fácil, como que podíamos hablar por horas y nunca aburrirnos. Es difícil encontrar a alguien que te entienda así. Mi familia la adoraba. Mi madre siempre preguntaba por ella, mi padre pensaba que era genial, e incluso mis hermanos se llevaban bien con ella. Liz no era solo mi novia, de alguna manera, ya era parte de la familia. Y eso era mutuo. Me llevaba muy bien con sus padres e incluso con su hermano pequeño, con quien a veces pasaba tiempo cuando estábamos todos juntos. Creo que una parte de mí sentía que ya estábamos a medio camino de ser una familia, como si solo fuera cuestión de hacerlo oficial. Habíamos tenido muchas conversaciones sobre el futuro, matrimonio, hijos, todo. Liz se iluminaba cada vez que hablábamos de eso, y empezaba a imaginar cómo sería nuestra boda, en qué tipo de casa viviríamos, cuántos hijos podríamos tener. No es que fueran sueños vagos de algún día, en realidad, habíamos profundizado en los detalles, a veces hasta el punto de pensar dónde nos gustaría vivir y hasta nombrar posibles hijos. Así que sí, pensé que estábamos sólidos. Supongo que por eso nunca cuestioné en qué posición estábamos. Parecía que estábamos en la misma sintonía, sin dudas. Y cuando estás tan seguro de alguien, comienzas a pensar en los siguientes pasos. Entonces, hace unos 6 meses decidí que le propondría matrimonio. Empecé a ahorrar, a buscar anillos, a planear cómo hacerlo para que fuera especial. Pasé meses lanzando pequeñas indirectas aquí y allá, solo para emocionarla un poco. No quería revelar todo el plan, pero también quería que supiera que algo grande se avecinaba. Incluso bromeaba sobre que finalmente estaría atada a mí para siempre, y ella reía y decía, ya estoy atada a ti, tonto. Tomé eso como una buena señal. Avancemos hasta el fin de semana pasado. Había estado planeando esto durante meses. Reservé un bonito resort para una escapada de fin de semana, algo acogedor y un poco elegante. La idea era hacer de esto un recuerdo que nunca olvidaría. Tenía el anillo listo y había planeado toda una noche especial, cena privada, vista escénica, todo. Íbamos a estar solo nosotros, bajo las estrellas, y luego me arrodillaría y le pediría que se casara conmigo. Parecía el plan perfecto. Llegamos al resort y todo iba sobre ruedas. Ambos estábamos de buen humor, disfrutando de la escapada, y yo pensaba para mis adentros, este es el momento, finalmente va a suceder. La anticipación me ponía nervioso, pero también emocionado. Esa noche fuimos a cenar. Reservé un lugar privado en un balcón con vista al agua. El lugar estaba decorado de manera hermosa, con velas y luces. Era uno de esos escenarios que ves en las comedias románticas y pensé que ella estaría encantada. La cena fue genial, conversamos, reímos, recordamos viejos momentos, y en un punto ella me contaba una historia sobre una vez que se perdió en su ciudad natal, y ambos nos reíamos a carcajadas. Pensé, esta es exactamente la razón por la que quiero pasar mi vida con ella, es divertida, amable, tiene esa chispa que hace que la vida sea un poco mejor. Después del postre, finalmente sentí que era el momento. Metí la mano en mi bolsillo, saqué el anillo y comencé a decir todas esas cosas que había ensayado en mi cabeza 1.000.000 de veces, cosas como lo mucho que significa para mí, como no puedo imaginar mi vida sin ella, y todo ese tipo de cosas sentimentales. Luego hice la pregunta. Esperaba quizás algunas lágrimas de felicidad, un gran sí, tal vez incluso un poco de saltos de alegría, como en esos videos de propuestas. Pero ella simplemente se quedó paralizada, como un ciervo ante las luces. Me miraba fijamente, y sentí que el estómago se me caía. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente dijo algo, pero no fue un sí, sino más bien, podemos, esperar unos meses más. Honestamente, no sabía qué decir. Me quedé ahí, atónito. ¿Unos meses? Pensé que ya estábamos en la misma página, pero al parecer había malinterpretado toda la situación. Ella continuó tratando de explicarse, diciendo que no me estaba rechazando, solo que necesitaba más tiempo para estar segura.
Dijo que en ese momento no estaba en el espacio mental adecuado y que quería que las cosas se sintieran perfectas. Seguía diciendo, esto sigue siendo un sí, solo que no es un sí oficial todavía. Pero eso no me hizo sentir mejor. Me acababa de abrir totalmente, solo para recibir un todavía no. Intenté mantener la compostura, asentí y forcé una sonrisa, pero por dentro estaba destrozado. Pensaba que este iba a ser un momento grandioso que cambiaría mi vida, y en cambio, terminé con una gran interrogante sobre mi cabeza. Esa noche apenas dormí. No paraba de repasar todo en mi cabeza, preguntándome si había señales que había pasado por alto o si me había apresurado. Tal vez no había prestado atención a sus señales, o lo que sea. Pero desde mi perspectiva, todo parecía perfecto. Era como si hubiera estado viviendo en una burbuja y ahora flotaba por ahí sintiéndome como un idiota. Así que, sí, así es como terminó la propuesta perfecta que había pasado meses planeando. Después de esa noche incómoda y decepcionante, las cosas se volvieron raras entre nosotros. Quiero decir, ella no me rechazó del todo, pero que te digan que necesitan unos meses más no es exactamente lo que quieres escuchar cuando estás de rodillas con un anillo en la mano. A la mañana siguiente, hicimos el check-out del resort y el camino de regreso a casa fue tenso y en silencio. Creo que ambos estábamos tratando de procesar lo que había pasado, pero ninguno de los dos quería ser el primero en mencionarlo. Quería preguntarle, ¿qué significa que necesitas más tiempo?, pero me preocupaba lo que podría responder. Honestamente, todavía me sentía avergonzado, y no sabía si podría soportar más decepción. Cuando llegamos a casa, ella seguía disculpándose, diciendo cosas como, sabes que te amo, ¿verdad? Solo necesito un poco más de tiempo para estar segura. Cada vez que lo decía, era como si me echara sal en la herida. Entiendo que la gente pueda ponerse nerviosa ante decisiones importantes, pero se suponía que esto era algo que ambos queríamos. Había pasado años con ella, pensando que estábamos en el mismo camino, y ahora ella actuaba como si no estuviera tan segura. Ella continuaba intentando explicarse, diciendo que necesitaba estar en el estado mental adecuado. Honestamente, era confuso, ¿cómo? ¿Qué significa eso en este caso? Parecía que estaba esquivando la verdadera razón sin darme la imagen completa. Una parte de mí quería preguntarle directamente si había algo más, algo que la hiciera dudar, pero también no quería escuchar una respuesta que no estaba listo para aceptar. Así que solo asentía y fingía entender, pero por dentro sentía un torbellino de emociones, ira, tristeza, confusión. Durante los días siguientes, las cosas se sentían tensas. A veces actuaba como si todo estuviera bien, normal, y al siguiente minuto la atrapaba mirándome con esa expresión de culpabilidad, como si supiera que me había lastimado. Y, sí, lo había hecho. Es difícil simplemente dejar eso atrás y volver a la normalidad después de algo así. Ella me decía que aún veía un futuro conmigo, que aún quería estar juntos, pero por alguna razón ya no se sentía real. Era como si esa emoción inicial que tenía fuera reemplazada por esta constante duda. Seguía repitiendo la propuesta en mi cabeza, preguntándome si había hecho algo mal o si había malinterpretado las cosas. ¿Me había movido demasiado rápido? ¿No había prestado atención a sus señales? Pero habíamos hablado sobre el matrimonio tantas veces antes. Realmente no entendía que había cambiado. Entonces, una noche, ella llegó a casa del trabajo y se sentó conmigo, como si tuviera un gran discurso preparado. Comenzó a hablar sobre cómo necesitaba unos meses más para sentirse completamente lista, como si solo el tiempo pudiera hacer algún cambio mágico en ella. Seguía diciendo no eres tú, soy yo y todas esas frases típicas. Incluso intentó tranquilizarme diciendo que ya estábamos básicamente comprometidos, pero simplemente no me parecía correcto. Le dije, o quieres casarte conmigo o no. No debería ser tan complicado. Pero ella lo desestimó diciendo que estaba segura de nosotros, solo que no en ese momento. Dime, ¿cómo se supone que alguien puede estar bien con eso? Aquí está esta persona a la que amo y con la que pensaba pasar mi vida, diciéndome que no soy suficiente para que tome una decisión. Empecé a frustrarme más, sintiendo que me estaba ilusionando. Si no estaba lista ahora, ¿qué garantía tenía de que estaría lista después? Pero cada vez que intentaba tocar el tema, ella empezaba a llorar, diciendo que no quería perderme y que solo necesitaba que yo la entendiera. Me sentí atrapado entre exigir respuestas y no querer hacerla sentir peor. Era como caminar sobre cáscaras de huevo. Quería exigir más claridad, pero también no quería arriesgarme a alejarla aún más.
Pensé que tal vez realmente solo necesitaba tiempo, que quizás estaba genuinamente abrumada y eventualmente cambiaría de opinión. Pero podía sentir que empezaba a levantar una barrera emocional alrededor de mí para no salir lastimado aún más. Así que comencé a distanciarme de pequeñas maneras, pasaba un poco menos de tiempo con ella, mantenía las conversaciones más superficiales y evitaba hablar sobre el futuro por completo. Era como si estuviera esperando a que ella diera el siguiente paso, para ver si me daría una respuesta clara, pero nada cambiaba. Ella notó que algo estaba mal, y una noche me preguntó si estaba enojado con ella. Estuve tentado a decir sí, claro que lo estoy, pero simplemente me encogí de hombros y le dije que estaba bien. Ella siguió insistiendo, diciendo que sentía que me estaba alejando. Le dije, no sé qué esperas. Dijiste que necesitabas tiempo, así que te lo estoy dando. Eso la hizo callar, pero la mirada en su rostro me dijo que entendía perfectamente lo que quería decir. Ella había puesto nuestra relación en un limbo, y yo no iba a quedarme ahí fingiendo que estaba bien. Entonces hubo una noche en particular que pareció un punto de quiebre. Se sentó a mi lado en el sofá y comenzó a hablar sobre este gran proyecto en el trabajo, lo estresada que estaba y cómo necesitaba que todo se calmara antes de poder comprometerse plenamente. Hizo que pareciera que el estrés del trabajo estaba relacionado con por qué no podía decir sí a la propuesta. No tenía ningún sentido para mí, pero asentí. Podía ver que estaba luchando, pero no entendía cómo eso le impedía querer casarse conmigo, si en realidad me amaba como decía. Este juego de espera me estaba consumiendo. Cada día que pasaba sentía que me alejaba más de ella. Era como si nuestra relación ahora tuviera una cuenta regresiva, y no tenía idea de cuánto tiempo quedaba. Y, supongo, una parte de mí empezó a prepararse para lo peor. Comencé a pensar, ¿y si nunca se siente lista? Había invertido años en esta relación, años pensando que íbamos hacia el mismo futuro, y ahora sentía que estaba en la oscuridad, esperando que ella descubriera algo que yo pensaba que ya estaba resuelto. Pero ella seguía insistiendo en que solo necesitaba tiempo, como si eso bastara para arreglarlo todo. Traté de ser comprensivo, pero mi paciencia estaba al límite. Me acostaba cada noche pensando en cómo, apenas una semana atrás, todo parecía perfecto, y ahora era como si ni siquiera conociera a la persona a mi lado. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a un punto de ruptura, pero en este momento, aún tenía la esperanza de que las cosas volvieran a encarrilarse. Bien, entonces en este punto estaba atrapado en este limbo con Liz, esperando a que ella decidiera si estaba lista para comprometerse o no. Sentía que cada día me daba señales contradictorias, y honestamente, me estaba volviendo loco. Un minuto actuaba como si todo estuviera bien, cariñosa y dulce, y al siguiente, se distanciaba, como si estuviera en otro lugar completamente. No sabía qué hacer conmigo mismo, así que pensé que ayudaría a hablar con alguien. Pero no estaba exactamente listo para ir con mis padres o amigos, quiero decir, ¿quién quiere admitir que su novia de 4 años no está segura sobre ellos? Así que terminé hablando con mi hermana. Déjenme decirles, mi hermana no se anda con rodeos. Es directa hasta el punto de ser brutal, pero también es increíblemente perceptiva. Tiene un talento para leer a las personas y las situaciones, y no endulza nada. Así que le conté todo, la propuesta, el viaje incómodo de regreso, Liz diciendo que necesitaba más tiempo, toda la historia. Y la reacción de mi hermana. Ella inmediatamente me dijo que algo estaba mal, pero realmente mal. Al principio pensé que estaba siendo dramática, pero insistió, diciendo que no tenía sentido que Liz retrocediera así después de 4 años, especialmente cuando ya habíamos hablado tanto sobre el matrimonio. Me preguntó si Liz había estado actuando extraño últimamente, si había algún cambio en su comportamiento, y yo dije que no realmente, porque no quería sonar paranoico. Pero entonces, mi hermana soltó algo que hizo que mi estómago se hundiera. Me dijo, mira, lo que hizo Liz es un código clásico femenino para cuando algo más está pasando. Cuando una chica de repente duda sobre una propuesta, generalmente es porque hay alguien más en la imagen y está tratando de mantener sus opciones abiertas. No quería creerlo. Quiero decir, estamos hablando de Liz. Llevamos años juntos, y pensé que la conocía mejor que nadie. Pero mi hermana continuó, diciendo que si Liz necesitaba tiempo para decidir, tal vez ya estaba viendo a alguien más o al menos considerándolo. Mi corazón se hundió, porque en el fondo sabía que había pequeñas cosas que no cuadraban últimamente, pero las había ignorado, diciéndome a mí mismo que estaba pensando demasiado. Mi hermana se dio cuenta de que me estaba costando procesarlo, así que me contó una historia sobre una amiga suya que pasó por algo similar.
El novio de esta amiga había puesto la misma excusa de necesito tiempo cuando ella le propuso matrimonio. Resultó que él estaba viendo a otra persona y no quería terminarlo hasta estar seguro de si quería quedarse con ella. Mi hermana me advirtió que podría estar enfrentando la misma situación, y aunque quería rechazar esa idea, era algo que sonaba demasiado cercano a lo que estaba viviendo. Le pregunté qué debería hacer, y me lo dijo simple y claro: necesitas investigar un poco. Descubre si hay otro tipo en su vida. No mereces estar atrapado en este juego de adivinanzas si no estás siendo honesta contigo. La idea de indagar en la vida de mi propia novia me hacía sentir sucio. Nunca imaginé que llegaría a ser ese tipo, el que tiene que revisar a su pareja porque no sabe si puede confiar en ella. Pero mi hermana tenía razón, necesitaba alguna respuesta. Si Liz estaba dudando por otro hombre, entonces merecía saberlo. Así que empecé a prestar más atención. No estaba haciendo nada loco, como revisar su teléfono o seguirla, pero sí comencé a notar pequeños detalles. A veces recibía mensajes de texto tarde en la noche y sostenía su teléfono de forma que parecía no querer que yo viera. Un poco más cerca de lo normal o tardaba más de lo habitual en salir a tomar algo con amigos después del trabajo. Intenté no sacar conclusiones precipitadas, pero esas pequeñas cosas comenzaron a acumularse y era como si estuviera conectando los puntos sin siquiera intentarlo. Luego, un día, mencionó a este chico del trabajo, un nuevo compañero que acababa de unirse a su equipo. Lo mencionó casualmente, diciendo que era agradable y que era divertido estar con él, pero noté cómo se le iluminaba un poco el rostro al hablar de él. Traté de actuar con calma, pero mi mente estaba acelerada. Empecé a preguntarme si este era el chico del que mi hermana me advertía. La voz de mi hermana estaba en mi cabeza todo el tiempo, diciéndome que prestara atención, que buscara las señales, y aunque lo odiara, no podía evitarlo. Cada vez que Lee salía, me preguntaba si estaba con él. Cada vez que recibía un mensaje y sonreía mirando su teléfono, me preguntaba si era él. Me estaba volviendo loco con la sospecha, pero una vez que la idea estaba ahí, no podía dejar de pensar en ello. Finalmente, una noche decidí que ya había tenido suficiente. Estaba cansado de quedarme en silencio, dejando que todas esas dudas me devoraran por dentro. Así que le pregunté casualmente sobre este chico del trabajo. Lo hice sonar como si solo tuviera curiosidad, como si tratara de seguir su vida y sus amigos, pero de inmediato ella adoptó una mirada defensiva, como si la hubiera tomado por sorpresa. Se encogió de hombros, diciendo que solo eran amigos y que era agradable pasar tiempo con él, pero la forma en que reaccionó me pareció extraña, y fue entonces cuando supe que mi hermana probablemente tenía razón. La conversación no fue a ninguna parte después de eso, cambió de tema rápidamente, pero yo ya estaba empezando a juntar las piezas. Tal vez estaba sacando conclusiones precipitadas, pero había demasiadas cosas que no cuadraban. No podía dejar de pensar en cómo ella necesitaba tiempo para decidir si estaba lista para estar conmigo, pero no parecía necesitar tiempo para pasar el rato con este chico del trabajo. Las dudas se transformaron en algo más oscuro y me sentí atrapado en este lío en el que ya no sabía qué era real y qué no. Me sentía enfermo. Aquí estaba, considerando pasar mi vida con esta persona, pero ahora no estaba seguro de si ella quería lo mismo. Empecé a sentirme enojado, no solo con ella, sino conmigo mismo por no haberlo visto antes, por confiar en ella tan completamente que ignoré todas las señales hasta que mi hermana prácticamente tuvo que abrirme los ojos con la verdad. Esa noche, me senté solo en nuestra sala, simplemente mirando la pared, preguntándome qué diablos se suponía que debía hacer. No había hablado directamente con Liz sobre todo esto. Todavía estaba esperando que ella se sincerara por su cuenta, con la esperanza de que admitiera algo sin que yo tuviera que preguntar. Pero ahora, con todas las piezas frente a mí, no podía ignorar lo que estaba viendo. No tenía pruebas concretas, pero en el fondo sabía que había algo que no me estaba diciendo, y ahora me quedaba atrapado con ese conocimiento, sin saber si debía confrontarla o simplemente dejar que las cosas siguieran su curso, con la esperanza de que ella eligiera ser honesta. Pero de cualquier manera, las cosas habían cambiado entre nosotros, y ya no había vuelta atrás. De acuerdo, así que las palabras de mi hermana seguían en mi cabeza, molestándome cada vez que veía a Liz. Todo el asunto del código de chicas que me explicó tenía cada vez más sentido, y llegó a un punto en el que simplemente no podía ignorarlo. No quería creer que Liz pudiera hacer algo así, pero una vez que se plantó la semilla de la duda, todo lo que hacía parecía reforzarla. Sabía que tenía que llegar al fondo del asunto o me volvería loco. Nunca quise ser ese tipo de persona que husmea, pero necesitaba saber la verdad. Así que una noche, mientras ella dormía, agarré su teléfono.
Me sentía terriblemente culpable, pero en ese momento me convencí de que solo me estaba protegiendo de sufrir más. Revisé sus mensajes, tratando de no despertarla, con el corazón latiendo a 1000 por hora todo el tiempo. Y entonces lo vi, mensajes del chico de su trabajo. Al principio parecían lo suficientemente inocentes, como una conversación amistosa de compañeros, pero luego seguí leyendo y las cosas se volvieron cuestionables. Había algunos mensajes nocturnos que sonaban demasiado coquetos para ser solo amigos. Él le había enviado un mensaje de te extraño después de un viaje de trabajo en el que habían estado juntos, y ella le respondió con un yo también. Y fue entonces cuando lo supe. Quiero decir, no le dices a alguien que lo extrañas a menos que haya algo más, ¿verdad? No le dije nada esa noche. Puse su teléfono de vuelta y simplemente me quedé ahí, mirando el techo, sintiéndome enfermo. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente, apenas podía mirarla. Estaba de buen humor, actuando como si nada estuviera mal, hablando de sus planes para el día, y yo simplemente estaba allí, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La peor parte era que ni siquiera estaba seguro de que ella supiera que yo lo sabía. Simplemente seguía actuando como si todo estuviera bien, como si todavía fuéramos la misma pareja que planeaba un futuro juntos, y yo la observaba, preguntándome si todo era una farsa. Cada pequeña cosa que hacía empezaba a molestarme. Me contaba sobre su día y yo pensaba, ¿de verdad estuviste en el trabajo o pasaste tiempo con él? Me estaba carcomiendo por dentro. Después de un par de días de esto, ya no pude soportarlo. Le pregunté directamente si todavía era feliz conmigo, como si estaba segura de que no estaba interesada en nadie más. Parecía sorprendida, como si acabara de acusarla de algo ridículo. Dijo que, por supuesto, estaba feliz conmigo y me preguntó por qué siquiera preguntaría eso, pero noté cómo se ponía a la defensiva, como si estuviera ocultando algo. Y cuando mencioné al chico del trabajo, su rostro cambió completamente. Se puso nerviosa, tartamudeó algo sobre que solo eran amigos y que no quería que me preocupara, pero no me lo creí. Le dije que había visto los mensajes, que sabía que había estado hablando con él tarde en la noche y que sentía que ya no la conocía. Ella trató de restarle importancia, diciendo que era solo una diversión inofensiva y que nunca había hecho nada con él. Seguía repitiendo que solo eran amigos y que nunca cruzaría ninguna línea, pero sus excusas se volvían cada vez más débiles. Luego, me dio la peor excusa de todas. Estaba confundida, no sabía si estaba lista para casarme o no, y él era, no sé, una distracción, una distracción. ¿Eso es todo lo que soy para ella ahora? Una opción mientras decide si este chico del trabajo es una mejor elección. Había pasado 4 años con esta mujer, y de repente, no era más que la elección segura mientras coqueteaba con un compañero de trabajo. Estaba furioso, pero al mismo tiempo, me sentía completamente devastado. Aquí estaba yo, planeando un futuro con ella, solo para descubrir que había estado dudando todo el tiempo. Intentó disculparse, diciendo que no era serio y que solo había estado hablando con él porque no estaba segura de nosotros. Le dije, deberías haber hablado conmigo al respecto, no con otro tipo, pero ella seguía diciendo que estaba confundida y que no quería lastimarme, lo cual, sinceramente, no tenía ningún sentido. Necesitaba un respiro, así que salí del apartamento y simplemente fui a dar una vuelta en coche, tratando de despejar mi mente. Me seguía preguntando cómo habíamos llegado a este punto, cómo alguien que parecía tan comprometido podía cambiar de repente, y todo porque no quería ser honesta conmigo. Mi hermana tenía razón, Liz estaba manteniendo sus opciones abiertas, esperando ver si este chico valía la pena antes de tomar una decisión final. Y lo peor de todo, yo era el plan de respaldo. Después de mi paseo, regresé y Liz estaba esperando, luciendo miserable. Había estado llorando, pero en lugar de sentir lástima por ella, solo me sentía vacío. Me rogó que entendiera, seguía diciendo que lo sentía y que sabía que había cometido un error. Prometió cortar las cosas con él, centrarse en nosotros, y trató de convencerme de que estaba lista para comprometerse, pero ¿cómo se suponía que debía creerle? Cada promesa que hacía me sonaba vacía. No sabía qué decir, así que simplemente le dije que necesitaba tiempo para pensar y me fui a la cama. Pude oírla llorando en la otra habitación, pero estaba demasiado agotado para importarme. Me acosté, mirando al techo, preguntándome si alguna vez podría volver a confiar en ella. Cada recuerdo que tenía de nuestra relación estaba manchado por lo que acababa de descubrir. Me seguía preguntando si había sido un tonto todo el tiempo, creyendo en este futuro perfecto con alguien que ni siquiera estaba segura de mí.
A la mañana siguiente, Liz estaba encima mío, tratando de arreglar las cosas. Preparó el desayuno, me abrazaba constantemente, diciéndome que me amaba y que arreglaría esto. Pero era como si estuviera mirando a una desconocida, no podía quitarme de encima la sensación de que ya me había traicionado, incluso si decía que no había hecho nada físico. La traición emocional también es una traición, y me sentía completamente reemplazado en su vida. Durante todo el día me estuvo enviando mensajes, esos largos mensajes sobre cómo iba a terminar las cosas con el chico, y sobre cómo haría todo lo posible para compensarme, pero ya era demasiado tarde. Ya había comenzado a alejarme, desconectando poco a poco los sentimientos que tenía por ella. Una vez que se rompe la confianza, es como si hubiera una fractura que ninguna disculpa puede sanar. Esa noche, se sentó conmigo y juró una y otra vez que iba a demostrarme que podía cambiar, que cortaría el contacto con él para siempre y que estaba finalmente lista para estar conmigo completamente. Tenía lágrimas en los ojos y parecía desesperada, pero no podía quitarme de encima la sensación de que solo era su segunda opción, el respaldo que ella guardaría mientras sus otras opciones se esfumaban. Me quedé ahí mirándola, sintiendo esta mezcla de ira y decepción, sabiendo que, sin importar lo que dijera, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Así que después de que todo salió a la luz, las cosas no mejoraron mágicamente. Ojalá pudiera decir que sus promesas y disculpas me hicieron sentir mejor, pero no fue así. Podía ver que estaba tratando, y sí, dejó de enviarle mensajes a ese tipo y se esforzaba por demostrarme que estaba comprometida, pero no podía superar lo que había sucedido. Era como si cada vez que la miraba, solo veía a alguien que me había mantenido como su plan de respaldo. No importaba lo que dijera ahora, la confianza se había ido, y no sabía si podía recuperarla. Luego llegó la parte que no esperaba. Aproximadamente 2 semanas después de su confesión entre lágrimas, pensé que finalmente las cosas se estaban calmando. Todavía no estaba seguro, pero me estaba dando espacio para que ella se lo demostrara, o al menos eso me decía a mí mismo. Luego, una noche, llegó a casa luciendo absolutamente furiosa. Tiró su bolso sobre la mesa, apenas me miró y simplemente soltó, él también me estaba engañando. No supe ni qué decir, era como si la ironía nos abofeteara a ambos, y la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Resulta que había estado hablando con una de sus amigas que también trabajaba con ese tipo, y le dejaron escapar que él había estado viendo a otra persona todo el tiempo mientras se involucraba con ella. Pude ver la ira y el dolor en sus ojos, pero en lugar de sentir simpatía, solo sentía nada. Ahí estaba ella, llorando y molesta porque su aventura había hecho exactamente lo mismo que ella me había hecho a mí. Todo era simplemente ridículo. Comenzó a despotricar sobre cómo no podía creer que él la había traicionado, que era un mentiroso y que se sentía humillada, y todo lo que pude pensar fue, sí, bienvenida al club. Finalmente, me miró, esperando que dijera algo, tal vez que la consolara, no sé, pero solo me quedé ahí mirándola, preguntándome si siquiera comprendía la ironía de todo esto. Luego se quedó en silencio, como si finalmente estuviera dándose cuenta de lo retorcida que era toda la situación. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo, lo siento, de verdad. No sé en qué estaba pensando. Nunca debí dudar de lo que teníamos. Y luego hizo lo que más temía, me pidió otra oportunidad, una de verdad. Quería empezar de nuevo, quería que le propusiera matrimonio de nuevo, esta vez con su compromiso total. Creo que realmente pensaba que eso arreglaría todo, que podíamos simplemente reiniciar y que todo estaría mágicamente bien. Pero yo ya estaba emocionalmente fuera. Sus palabras eran solo ruido en ese punto, y creo que ella podía verlo en mi cara. Le dije, ya tomaste tu decisión. Querías estar con él, y cuando te falló, volviste a mí. No soy un premio de consolación, Liz. No puedes simplemente dejarme de lado cuando estás insegura y volver cuando te conviene. Ella empezó a llorar de nuevo, diciendo que no lo veía de esa manera, que solo se dejó llevar por algo que ni siquiera comprendía, pero yo ya había terminado. Le dije, no puedo pasar mi vida con alguien que no está seguro de mí. Si no soy suficiente para ti ahora, nunca lo seré. Me suplicó, tratando de convencerme de que finalmente estaba segura, de que había cometido un error, pero no le creía ni una palabra. Me había mostrado su verdadera cara y no podía deshacer eso. Intentó abrazarme, pero me alejé, y fue entonces cuando su ira estalló. Empezó a acusarme de rendirme demasiado rápido, diciendo que estaba tirando todo lo que habíamos construido por un error. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que al menos debería luchar por nosotros, pero eso solo me enfureció más. Le dije,
fuiste tú quien nos echó a perder cuando ni siquiera podías decidir si querías estar conmigo o con otro tipo. No voy a quedarme esperando a que decidas si soy suficiente. Pude ver que se estaba poniendo a la defensiva, pero no tenía nada que decirme, sabía que había cometido un error, pero en lugar de aceptarlo, intentó hacerme sentir culpable, como si yo fuera el malo por no querer quedarme y ser su respaldo. Así que le dije que se había acabado. Le pedí que empacara sus cosas y se fuera. Me miró como si la hubiera abofeteado, totalmente sorprendida, como si nunca hubiera esperado que realmente terminara todo. Comenzó a llorar, diciendo que no tenía a dónde ir, que no pensaba que la echaría, pero yo ya había terminado. Le dije, puedes quedarte con tu amiga o buscar otro lugar. No voy a quedarme aquí y fingir que todo está bien. Hiciste tus elecciones y yo estoy tomando las mías. Ella lloraba y me suplicaba que reconsiderara, pero me mantuve firme. No iba a dejar que le diera la vuelta a la situación y me hiciera sentir culpable por finalmente defenderme. Después de un rato, entendió el mensaje, llamó a una amiga para que viniera a recogerla, y mientras empacaba, solo me quedé allí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Parte de mí quería sentir lástima por ella, pero sabía que era culpa suya. Cuando su amiga llegó, tomó sus maletas, me miró una última vez y dijo, espero que encuentres a alguien que pueda hacerte feliz. Y luego se fue. Así, 4 años juntos desaparecieron. No sabía qué sentir, parte de mí quería derrumbarse, pero otra parte sentía esta extraña libertad, como si finalmente hubiera recuperado el control de mi vida. Después de que se fue, bloqueé su número y borré todas nuestras fotos. No quería ningún recuerdo del desastre que había creado. Sí, dolía, pero también sentía como si me hubieran quitado un peso de encima. Había pasado tanto tiempo pensando que ella era la indicada, solo para darme cuenta de que no me valoraba de la misma forma en que yo la valoraba a ella, y sabía que no podía volver atrás, aunque quisiera. Ha pasado unos días ahora y todavía estoy procesando todo. A veces me siento enojado con ella, otras veces, estoy enojado conmigo mismo por no haberlo visto antes, pero sé que tomé la decisión correcta. Me merezco a alguien que realmente quiera estar conmigo, no a alguien que tenga que probar otras opciones antes de decidirse. Así que sí, así fue como terminó. No con una gran despedida o un gran enfrentamiento, solo un final tranquilo y desordenado para algo que pensé que sería mi futuro. No es fácil, pero sé que tomé la decisión correcta. Ha pasado alrededor de un mes desde que Liz empacó y se fue. He hecho lo mejor que he podido para seguir adelante, pero de vez en cuando recibo noticias a través de amigos en común o personas que aún mantienen contacto con ella. Lo último que escuché fue que el karma le dio su merecido y la golpeó fuerte. No mucho después de que se fue, intentó quedarse con su amiga, la que vino a buscarla, pero no duró mucho. Esa amiga tuvo suficiente paciencia para ayudar a Liz al principio, pero eventualmente el drama se volvió agotador. Parece que Liz dependía demasiado de ella, y su amiga tenía sus propios problemas. No estaba dispuesta a seguir siendo el respaldo de Liz para siempre. Después de que la echaron de ahí, Liz no tuvo más remedio que volver a la casa de sus padres, y por lo que escuché, eso tampoco fue bien. Resulta que sus padres estaban bastante decepcionados cuando se enteraron de lo que había hecho. Les caía bien, y no les gustó enterarse de cómo arruinó las cosas con alguien que ellos pensaban que era una buena pareja para ella. Supongo que se dieron cuenta de cuánto había estropeado las cosas y no querían lidiar con las consecuencias. Le dijeron que debía poner en orden su vida, pero no podía encontrar un lugar donde quedarse o demostrarles que había aprendido algo. Eventualmente le dijeron que necesitaba encontrar otro lugar donde vivir. Así que ahora, básicamente está sola, sin un lugar a donde ir. El tipo con el que había estado jugando en el trabajo hace tiempo que se ha marchado y ya ha seguido adelante. Según su amiga, Liz ha intentado ponerse en contacto con algunas otras personas, pero la mayoría de ellas están cansadas del drama y solo quieren mantener su distancia. Ha aprendido de la manera difícil que no puede seguir tratando a las personas como opciones sin enfrentar las consecuencias. Parte de mí siente un poco de lástima por ella, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Ella tomó sus decisiones, decidió echar a perder todo lo que teníamos para perseguir algo que claramente no valía la pena, y ahora está lidiando con las consecuencias. He oído que ha estado yendo de un lugar a otro, tratando de encontrar algún sitio donde quedarse, y no voy a mentir, siento cierta satisfacción al saber que está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Es gracioso cómo funcionan las cosas a veces.
Hace unos meses, habría hecho cualquier cosa por ella, y ahora no siento casi nada, solo una sensación de alivio de haber salido antes de perder aún más tiempo en alguien que no valoraba lo que teníamos. Estoy avanzando, y no pienso mirar atrás.